D-News en vivo desde el lugar de la noticia con uno de los sucesos principales de la agenda noticiosa del día de hoy. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Nacional radicó ante el Congreso una solicitud para ampliar el tope de deuda del Estado. ¿Qué significa eso y qué repercusiones va a tener en la actualidad nacional y por supuesto en la economía? Estamos en la Universidad Javeriana con Oliver Pardo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Señor Pardo, bienvenido a estos micrófonos y pantallas. Contémosle a Latinoamérica cuáles son las repercusiones de este pedido que hace Minhacienda al Congreso. Bueno, la consecuencia de esto es básicamente el rezago de una decisión que ya tomó el gobierno a inicios de año de aumentar su proyección con respecto al déficit fiscal. A mediados del año pasado se proyectaba que el déficit fiscal iba a ser de 4.4% del PIB. A principios de año se proyectó que iba a ser ahora ya no del 4.4, sino del 5.3% del PIB. Por lo tanto, en la medida que aumenta el déficit, hay mayor necesidad de endeudamiento y eso obedece que hoy se pida mayor espacio de endeudamiento. Colombia sí está capacitada para subir el tope de deuda, es decir, se sabe que hay unas reservas, pero ¿es conveniente que estemos gastando tanto? Hay una gran preocupación. En este momento no es que estemos entrando en una trayectoria donde la deuda pública sea insostenible, pero sí es muy prudente tener unos bajos niveles de deuda para evitar eventualidades, como por ejemplo una pandemia, una crisis financiera internacional que haga que la deuda pública como porcentaje del PIB aumente demasiado. Por eso la expectativa es que el gobierno trate de aproximarse a un nivel de deuda que sea del 55% del PIB. Sin embargo, desde a partir del año pasado hemos comenzado a alejarnos de esa ancla de deuda del 55% del PIB y esto genera unos riesgos por los cuales debemos preocuparnos. Históricamente, Colombia ha sido un país que se ha endeudado mucho o se ha endeudado poco en comparación con lo que se pretende endeudar hoy. Colombia ha sido muy disciplinada en términos de los pagos de sus deudas. Sin embargo, mientras que hace más de una década los niveles de deuda pública están de alrededor del 35-40% del PIB, hoy estamos a un nivel del 57% del PIB. No es muy alta, pero es importante que demos señales de seriedad respecto al manejo de nuestras finanzas públicas y para eso es importante que disminuyamos el déficit fiscal, que ya está demasiado alto y de hecho hay dudas de que esa meta de déficit fiscal de 5.3% del PIB se pueda cumplir este año. ¿Cómo ve la economía en general, por fuera de la deuda que tiene Colombia y lo que pretende hacer el Ministerio de Hacienda con este pedido? ¿Cómo ve la economía, la inflación y las repercusiones de la falta de confianza de los ciudadanos en el gobierno? Por supuesto, hay razones externas como por ejemplo el aumento de las tasas de interés, también hay razones internas como la falta de confianza inversionista que hacen que la economía se ha desacelerado. En la medida que la economía se ha desacelerado, ha quedado en evidencia que el gasto público ha venido creciendo de manera acelerada desde 2021, aún antes desde que se posesionara este gobierno. Y el gran problema con la desaceleración económica es que esos altos niveles de gasto que antes se ocultaban por un crecimiento económico robusto han quedado al descubierto y nos vemos en ese escenario donde el déficit fiscal está a unos niveles que genera preocupación para los inversionistas internacionales. Cuando un país se endeuda, suponiendo que el Congreso le dice que sí al pedido de Minhacienda, ¿cómo afecta esto en la población, en el ciudadano de a pie? Pues eso tiene unos riesgos, porque si hay un endeudamiento muy alto, hay menos propensión para invertir en el país. Y la consecuencia más inmediata de esto es que hay menos flujo de dólares y por lo tanto una mayor devaluación, lo cual encarece los bienes importados y por lo tanto hace que haya, por ejemplo, más inflación y más costo de vida. Ese es el efecto más inmediato, pero en el largo plazo también la falta de inversión puede generar menor dinamismo económico y por lo tanto menores salarios. Y para terminar, ¿esto puede ser una estrategia para aislar un poco a Colombia del mercado internacional? Nadie quiere que la economía colombiana esté aislada del entorno internacional. El gran problema es que el gobierno tiene unas presiones de gasto y unos afanes de gasto muy altos y sin embargo no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. Para entrar en una senda sostenible de deuda pública, Colombia tiene que tomar una de dos decisiones, o buscar recortes de gastos públicos o hacer una nueva reforma tributaria que aumente el recaudo. Oliver Pardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en D-News analizando este tema tan importante para el país. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con ustedes en estudio analizando todas las noticias, la actualidad nacional y por supuesto las repercusiones que esto va a tener en la economía colombiana. Estefanía Meira Cerantes para D-News Latinoamérica.